Bueno, buenas tardes. Nosotros, como lo dice el título, en el día de hoy vamos a trabajar el tema de las características de las normas sociales. Cuando hablamos de las características de las normas sociales, estamos hablando de qué es lo que tienen en común todas las normas sociales. Desde una norma jurídica, como puede ser, por ejemplo, una ley, hasta otros fenómenos como pueden ser, por ejemplo, las normas culturales o las costumbres, pasando por las normas morales. Todas esas normas van a compartir el mismo conjunto de características que nosotros vamos a trabajar a continuación. ¿Por qué? Porque todas esas, sea una ley, sea una norma moral o sea una norma propia de la costumbre, son normas sociales. Las leyes, repito, porque esto es un curso de derecho, son uno de los tipos de normas sociales que existen. Comencemos entonces. Primera característica. Son imperativas. Primera característica de las normas sociales. Son imperativas. ¿Esto qué significa? Que cualquier tipo de norma social, que son las normas sociales, lo trabajamos en el video anterior. Por eso no voy a hacer referencia a ello. Pero básicamente podemos decir que son las normas sociales, son reglas de conducta. Cualquiera sea la norma social que nosotros, a la cual nosotros hagamos referencia, todas implican una orden. Nos dicen a nosotros cómo debemos comportarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Y qué cosas no tenemos que hacer en esa situación? Por eso se dice que las normas sociales son imperativas. Pensemos algunas. Por ejemplo, no maltratar a los hijos. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Qué hay ahí en el fondo? Hay una orden. Si tenés un hijo, tenés que tratarlo bien. Nos está dando esa norma, nos está dando una orden. Después veremos si la cumplimos o no, pero nos está expresando una orden, algo que nosotros tenemos que hacer. Todas las normas contienen órdenes que le indican a las personas cómo deben comportarse. Las normas mandan, exigen, imponen determinadas conductas. Les dicen a las personas cómo tienen que comportarse. Si vos vas, por ejemplo, pongámosle, analicemos las reglas del juego de un partido de fútbol, nos dice que la pelota se maneja con los pies. Nos está diciendo que la pelota se maneja con los pies, no con las manos. Que el único que puede tocarlo con las manos es el golero. ¿Qué hay ahí? Hay una orden. Si vos querés jugar al fútbol, tenés que usar los pies. Por ejemplo, en el cine, para ponerlos de algunos ejemplos que aquí les puse, si nosotros vamos al cine, en principio deberíamos hacer silencio. Si vamos en un vehículo, debemos respetar las normas de tránsito pertinentes para ese vehículo. Por ejemplo, el límite de velocidad. O usar, acá en Uruguay, cinturón de seguridad en todo momento, antes de encender el vehículo. Si vamos en una moto, usar casco. Todas las normas que nosotros podamos llegar a pensar, todas implican una orden. Por ahí abajo, si nosotros leemos entre líneas, lo que nos está diciendo es, tenés que comportarte de determinada manera. Hasta al escribir las reglas ortográficas de la escritura nos dicen que si nosotros nos escribimos la palabra árbol, tenemos que ponerle un tilde, tenemos que acentuar mediante un tilde en la palabra A, de árbol. Nos está diciendo, tenés que cumplir con eso, tenés que cumplir con esa norma. No siempre es claro, pero si nosotros leemos entre líneas, vamos a ver que toda norma implica una orden. Segunda característica. Vamos a hacerlo breve porque este video debe durar menos de una hora, que es cuando se corta esta clase por Zoom. Segundo, su cumplimiento es voluntario. Parecería en principio ser contradictorio con lo que estábamos diciendo antes. Esto de que son imperativas. Imperativa viene de imperator, que es una palabra, si no me equivoco, romana, que significa poder. Poder de mando, poder de decisión. Nos está diciendo que
las normas son obligatorias, pero inmediatamente después les digo, su cumplimiento es voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que es imperativa, de que exige de nosotros ciertos comportamientos, la persona, el individuo, tiene la libertad de no cumplir. Pongamos el siguiente ejemplo. Nuestra madre nos da una orden, nos impone una obligación. Nuestra madre, nuestro padre, nuestro abuelo. Por ejemplo, hoy no salgas. Nosotros, por más que esté expresada esa orden, en principio obligatoria, nosotros tenemos la posibilidad de no cumplir. Es decir, si bien existen las normas y las normas imponen ciertas conductas a los individuos, estos individuos en su libertad pueden no cumplir con esa orden. Y de hecho, si nosotros analizamos la sociedad en la que vivimos, vamos a ver muchísimos ejemplos en los cuales las personas no cumplen con estas normas. Hay que usar casco en moto, las personas no utilizan casco en moto. Hay que usar cinturón de seguridad, obligatorio, de acuerdo a ciertos decretos de la Intendencia. Las personas andan en auto sin usar cinturón de seguridad. La sociedad está llena de normas, pero también de normas que en principio se ven obligatorias, pero también están llenas de personas que no cumplen con esas normas. Está prohibido vender cigarros sueltos. Vamos a un kiosco y se pueden conseguir fácilmente cigarros sueltos. No se pueden vender bebidas alcohólicas más allá de las 12 de la noche. Pues bien, hay normas que van, empresas que venden alcohol después de las 12 de la noche y personas que van y compran alcohol después de las 12 de la noche. Es decir, por un lado son imperativas, implican una obligación, pero por el otro lado, las personas tienen la posibilidad de no cumplirlo. Son libres de elegir si cumplen con esa obligación o no la cumplen. Tercero, primero, son imperativas. Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Y esa expresión tiene la forma de una orden. Prohibido estacionar. Prohibido andar en motocicleta sin casco. Segundo, su cumplimiento es voluntario, por más que sea obligatorio y en principio exista una orden de cumplir con la norma, las personas son libres de no cumplir con esas normas. Tercero, mecanismo mediante el cual las normas intentan ser respetadas. Incumplir estas normas generalmente genera sanciones para el infractor. Esta es una forma en la cual las normas se hacen respetar. Vos sos libre de cumplir o no cumplir con esa obligación expresada en la norma. Pero la norma tiene un mecanismo para que las personas cumplan con ella. ¿Y cuál es este mecanismo? Es un mecanismo social, mediante los cuales las sociedades, los grupos, intentan que las personas que integran esas sociedades, que las personas que integran esos grupos, cumplan con las normas. ¿Y cuál es ese mecanismo? Aplican una sanción al infractor de la norma. Tema que veremos más adelante con mayor precisión cuando veamos las sanciones propias de los distintos tipos de normas. ¿Qué es una sanción? En principio sería un castigo que se le aplica a la persona que viola la norma, que no cumple con ese precepto normativo. Estos castigos pueden adquirir distintas formas. Pueden ir desde un insulto, por ejemplo, yo trato mal a un amigo o trato mal a alguien en la calle, estoy quebrando una norma de urbanidad, una norma de respeto, y puede aplicárseme una sanción. ¿Cuál puede ser esa sanción? Bueno, puede ser una agresión física o puede ser otro insulto. Puede ser también una amonestación, una observación verbal que se le aplique a la persona, diciendo, no llegues más tarde. Un profesor típico, un profesor le dice a un alumno que viene todos los días tarde, bueno, no vengas más tarde. Esto perjudica tu rendimiento. Formas en las cuales se aplican, o formas diferentes de sanciones para el quebrar, para la violación de las normas.
Pueden ser privaciones, por ejemplo, para meternos ya en el ámbito jurídico, una privación de libertad a una persona que viola una norma considerada importante, una privación de libertad. En algunos países, incluso la pena de muerte. Son todos ejemplos de sanciones que se le aplican a las personas que no cumplen con las normas que el grupo social en el que vive impone. Si bien dijimos que las personas no siempre cumplen con las normas, también tenemos que decir que las sanciones, estas de las cuales estamos hablando, que son esos mecanismos que decíamos que procuran que las personas cumplan con las normas, estas sanciones no siempre se aplican a los infractores de las normas. Un ejemplo, una persona anda en motocicleta sin casco. Bueno, puede que ningún inspector de tránsito lo vea y a esa persona no se le aplique ningún tipo de sanción. Una persona engaña a su novia o a su novio y esta otra persona nunca jamás se entera. No hay sanción. En principio, no hay sanción. Establecíamos en la clase del día de hoy la diferencia entre estas normas sociales que estamos trabajando y las leyes de la naturaleza. Decíamos que las leyes de la naturaleza sí o sí se cumplen. La consecuencia de soltar una lapicera es que esta lapicera caiga 1, 1000, 10 millones de veces. Hacemos este experimento y las 10 millones de veces esta lapicera va a caer. Sin embargo, la consecuencia de las normas sociales, esta consecuencia que estamos trabajando, que es la de la sanción, no siempre se aplica. Las personas pueden violar las normas y muchas veces no se les aplica una sanción. Estamos hablando de normas sociales, de normas entre las personas. Y las personas, primero, no siempre se dan cuenta que la otra persona infringe una norma y segundo, no siempre toman la decisión de aplicar una sanción. Pero en general, sí, en general, las personas que no cumplen con las normas, de una manera o de otra, reciben algún tipo de sanción. Que puede ser desde la más leve, como un bocinazo, un insulto, una tomadura de pelo, separar a la persona del grupo porque no cumple ciertas normas, hasta sanciones más graves, como puede ser la privación de libertad. Y en algunos países hasta la pena de muerte. Una persona, por ejemplo, puede copiar en un escrito y puede no ser visto. En ese caso no se le aplicaría a esa persona que está violando una norma ética, una norma social, después hablaremos de esos temas, no se le aplicaría una sanción, porque no es descubierto. Está violando una norma y, sin embargo, esta consecuencia que aparece cuando violamos una norma, a esa persona no se le aplicaría. Entonces, estamos trabajando las características de las normas sociales, las características que todas las normas tienen en común, desde las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas y las normas de la costumbre. Dijimos que son imperativas, es decir, todas expresan órdenes hacia los individuos. Todas le dicen a los individuos cómo tienen que comportarse, qué deben hacer, qué no tienen que hacer. Segunda característica, su cumplimiento es voluntario. Las personas pueden elegir no cumplir con estas normas. Está prohibido robar, pero hay personas que roban. Tercero, incumplirlas generalmente, por eso la utilización de la expresión generalmente, genera sanciones para el infractor, pero no siempre. Estas sanciones pueden ir desde un insulto, una tomadura de pelo, risas, burlas, hasta penas más graves, como puede ser la pena de muerte en algunos países. Pero las sanciones no siempre llegan al infractor. Hay veces que el infractor se libra de esa sanción, por distintos motivos que ya trabajamos. Entonces, primero son imperativas, segundo, su cumplimiento voluntario, tercero, incumplirlas generalmente genera sanciones para el infractor. Cuarto, las normas regulan el comportamiento humano. Si no hubiese normas, la sociedad sería muy diferente a lo que nosotros conocemos.
Las normas tienen un objetivo, los grupos humanos, las personas le dan a la norma un objetivo, y es regular la conducta humana. Un ejemplo claro lo tenemos en las leyes. ¿Qué es lo que intenta hacer un legislador, un senador, un diputado cuando elabora una ley? Intenta que las personas se adapten a esa norma. Intenta que las personas cumplan con esas normas. De alguna manera está intentando organizar la sociedad mediante la elaboración de las leyes. Las normas regulan, organizan el comportamiento humano. Y acá acabo de utilizar la palabra organizar, pero generalmente organizar nosotros lo concebimos como algo bueno, algo deseado, pero no siempre las normas regulan el comportamiento humano en un sentido positivo. Muchos grupos humanos, sea por su orientación sexual o por su color de piel, fueron perseguidos durante largos periodos en la historia de la humanidad. Eso también eran normas. La discriminación hacia el otro, hacia el que es diferente a mí, también forma parte de lo que son las normas sociales. Y regula los comportamientos de las personas. Fíjense, un ejemplo de regulación del comportamiento humano. Bueno, yo entro en un salón de clase, vamos a poner un ejemplo porque somos estudiantes. Nos metemos a un salón de clase. Si ya entró y arrancó la clase, golpeamos la puerta. Nos está regulando nuestro comportamiento. Pasamos, decimos saludamos, está regulando nuestro comportamiento. Pasamos a sentarnos en un banco, no en el suelo. Está regulando nuestro comportamiento. Son formas en las cuales las normas regulan el comportamiento de las personas. 5. Son culturales. Las normas son culturales, no llueven del cielo. Es la cultura de la sociedad la que origina esas normas, la que establece cómo deben comportarse las personas. ¿Esto qué quiere decir? Entre otras cosas, que dependiendo el grupo social que nosotros miremos, va a ser el conjunto de normas que va a estar vigentes. Las normas varían dependiendo del grupo social que nosotros analicemos. Cambian de grupo social en grupo social. Yo tengo un tipo de comportamiento cuando estoy con mi familia en un grupo social y tengo otro tipo de comportamiento cuando estoy en el ómnibus, otro tipo de grupo social. Cuando estoy en un cine, van variando dependiendo de la cultura del grupo social en el cual yo me encuentro. Cambian, por ejemplo, de país en país. Las normas que hay, que son válidas y vigentes en China, no son las mismas normas que están vigentes aquí en Uruguay. Varían, porque cambia la cultura en la cual nosotros nos encontramos. Si nos encontramos en una cárcel, en una celda rodeado de presos, va a existir un tipo de normas que van a ser diferentes a las que existentes en un salón de clases. El conjunto de normas que van a estar vigentes van a depender del grupo cultural en el cual yo me encuentro. 6. Las normas culturales, estas normas sociales que estábamos mencionando, están presentes en toda situación social. La que quieran, la que ustedes elijan. Por situación social me refiero al cine, me refiero a un club deportivo, me refiero a una banda de músicos, me refiero al estar con mi novia, me refiero al estar solo, me refiero a estar con un grupo de amigos jugando al fútbol, me refiero a estar en un hospital, a un estadio de fútbol, donde ustedes quieran. Todos esos son ejemplos de distintas situaciones sociales. En un velorio, todos esos son ejemplos de distintas, en un ómnibus, todos esos son ejemplos de distintas situaciones sociales. Y en cada una de esas situaciones sociales hay normas que están vigentes. Esté donde esté el individuo, siempre hay normas sociales que cumplir. Están en todas partes, incluso cuando yo estoy solo. Puedo decir, estando solo, caminando por la calle o estando en mi casa, bueno, soy libre. No, no sos libre. Hay normas que las personas cumplen incluso estando solas en sus casas. Por ejemplo, supongamos un ejemplo, estoy en mi casa solo, estoy comiendo, no escupo en el suelo. O no quiero más, no tiro los restos de comida en el suelo del comedor.
estoy cumpliendo con normas sociales. Vengo con los zapatos sucios de la calle, por ejemplo, llovió y están embarrados, me los quito antes de entrar. Así viva solo. Es decir, estoy cumpliendo normas sociales. Ejemplos de normas sociales: duermo en una cama, no duermo tirado en el piso, por más que viva solo. Esté donde esté en cada situación social, así esté en una isla desierta, voy a estar cumpliendo normas sociales. No hay forma de zafar de las normas sociales. No hay forma de zafar de esas reglas de conducta de las cuales hablábamos en la clase pasada. Siempre estoy cumpliendo normas. Somos mucho menos libres de lo que nosotros pensamos que somos. Estamos continuamente condicionados por normas sociales. Y están presentes en todo momento, en cualquier situación social que nosotros contemplemos o analicemos. Siempre hay normas que cumplir. Y nos quedaba un punto por ver, y es el siguiente. Recuerden que también tienen los textos de estudio, donde estos temas que nosotros estamos trabajando los desarrollamos con más precisión. Y por supuesto nuestras clases de Zoom, donde los temas se desarrollan bastante, con bastante más detalle. Es decir, si bien cada situación social, si bien todas las situaciones sociales hay normas que cumplir, este conjunto de normas que nosotros debemos cumplir varían, cambian, dependiendo de la situación social en la cual yo me encuentro. Si yo estoy en un ómnibus, el conjunto de normas que voy a tener que cumplir va a ser diferente al conjunto de normas que voy a tener que cumplir si estoy en un estadio de fútbol. Por ejemplo, en un ómnibus podré llevar un termo y un mate. Si ingreso a un estadio de fútbol, lo más probable es que no me permitan entrar con ese termo y con ese mate. Si estoy en un hospital, las normas vigentes en ese hospital van a ser diferentes a las normas que van a estar vigentes, por ejemplo, en no quería repetir el ejemplo, pero las que pueden estar vigentes en un estadio de fútbol van a ser diferentes. Si estoy con mi novia, las normas sociales que van a guiar ese encuentro van a ser diferentes a las que si estoy con un grupo de amigos. Cada situación social en la que yo me encuentre va a tener su propio y particular conjunto de normas jurídicas. Pueden parecerse que las que yo tenga que cumplir cuando voy en una moto son muy similares a las de un auto, pero si las analizamos con cierto grado de precisión, vamos a ver que son diferentes. Que hay que, aunque yo esté transitando en la calle en un vehículo, el conjunto de normas que son aplicables para cuando una persona transita en un auto son diferentes al conjunto de normas que voy a tener que cumplir cuando voy en una moto. Cuando estoy, por ejemplo, en el cine, voy a tener que cumplir un conjunto de normas que va a ser diferente al conjunto de normas que voy a tener que cumplir cuando estoy sentado en una mesa rodeado de mi familia. Y esas normas que están vigentes cuando estoy rodeado de mi familia
van a ser diferentes a las que voy a tener que cumplir cuando estoy rodeado con amigos. Es decir, las normas cambian dependiendo del contexto social en el cual yo me encuentro. Por supuesto que hay algunas que se van a repetir. Tratar con respeto a las otras personas es una norma que en general se va a tender a repetir en cualquier situación que yo me encuentre. Pero puede haber algunas situaciones sociales en las cuales esa norma no tenga que cumplirse. Entonces, hay normas que se van a repetir o se van a tener que cumplir en más de una situación social, en más de un contexto social, y hay otras que van a ser específicas, ciertos conjuntos, para determinadas situaciones. Bien, por aquí entonces la clase del día de hoy. Recuerden que tienen las fichas de lectura en la plataforma para aquellas personas que quieran profundizar más. De hecho, tendrían que profundizar más porque esto es una clase que intenta ser breve. Y bueno, la idea entonces es que se hagan de esas fichas, las vean y los complementen con este video. Les mando un saludo y en nuestra próxima clase el tema que nosotros vamos a trabajar es el de los diferentes tipos de normas sociales que existen. Y ahí vamos a ver las normas morales, las normas culturales, culturales no, las normas morales, las costumbres y las normas jurídicas. Nos vamos a entretener con esos tres tipos de normas existentes. Les envío un saludo. Frente a cualquier pregunta me consultan por la plataforma y nos vemos en la próxima. Les mando un saludo y me escriben frente a cualquier duda.